estuve aprendiendo, ¿sí? Y podía moverme más prácticamente, ¿sí? Entonces, esto fue anoche que sentí de hacer otra palabra, ¿no? De traer otra palabra. Y hoy temprano, tipo muy temprano, mi señora me decía, ¿qué pasa? No. Y bueno, fui y hoy decidí a través del Señor, porque el Señor me movía, ¿sí? Y entendí que realmente tenía que traer algo que realmente esté con lo que estábamos hablando, ¿sí? Es algo que estoy aprendiendo, así que si ven alguna falla, díganmelo, no hay problema, porque aún en esta situación uno se equivoca, ¿sí? Vamos a entender un poquito y vamos a seguir con el lema de conociendo el diseño eterno y el propósito de Dios para nosotros. Y como bien atendía mi señora, mi esposa y la pastora Mónica, a que tenemos que disfrutar hoy acá de esas inescrutables riquezas del reino, ¿no? En Cristo, ¿sí? Entonces, entendí de poder entender un poquito más y avanzar en el propósito, ¿sí? Y entender cuáles son las oraciones eficaces. Vieron que la oración eficaz del justo dice que puede mucho, ¿no? ¿Sí? Eficaz, y eficaz es una palabra realmente de que tenemos que tener en cuenta. No es cualquier oración, es la oración eficaz, ¿sí? Entonces en eso vamos a avanzar un poquito. Vamos a la carta de Efesios y vamos a proceder a entender un poquito lo que vamos a hablar. Donde encontramos oraciones poderosas, enseñanzas y el objetivo de orar con entendimiento, con eficacia, pero comprendiendo quién somos y lo que ya recibimos en Cristo nos da un sentimiento de identidad. Pablo, cuando habla a los efesios, realmente le habla desde un lugar donde ellos tenían que ser capacitados para poder entender quién eran en Cristo, ¿sí? Y creo que la carta de Efesios es la carta que tenemos que tener para poder entender cuál es nuestra identidad. Es importante que no la pasemos por alto y de todo lo que yo pueda hablar, hay mucho más que vamos a hacer edificados a través de que nosotros vayamos al saber de la palabra y la palabra nos pueda nutrir en esa sustancia que ya somos en Cristo. ¿Se entiende? No se quede con esto y si puede tome alguna nota, si tiene. A mí me dijeron algo que realmente está en un momento hice y dejé de hacer. Es muy importante poder tomar nota porque muchas veces uno escucha, retiene un tiempo, ¿sí? Y después se olvida, ¿sí? Y es importante entender los tiempos y los tiempos verbales donde se está hablando de la palabra. Aún el Señor está hablando cuando estamos cantando. Qué importante es poder entender ese momento, ¿sí? Les animo a que podamos juntos crecer en este lugar que realmente estamos viviendo algo poderoso, conocer a Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Conocemos a Cristo en la cruz, realmente el mensaje de la cruz y todo eso está fabuloso, pero realmente eso se tiene que manifestar en nosotros, ¿sí? No solo quedar como una información, sino tiene que quedar como un estilo de vida, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a mí me cuesta también, ¿eh? No se crea que estamos en eso. Dice que Pablo no oraba por necesidad, oraba por propósito. ¿Sí? Nosotros oramos doblando rodillas, bajando, no nosotros, los otros, ¿sí? Oramos doblando rodillas, bajando en un problema, bajado de un problema o una necesidad. Efesios 1:15, vamos a leerlo. Efesios 1:15 nos
da un poquito de luz a lo que vamos a expresar. Por esta causa, dice, por esta causa. Quédese en esa palabra, causa. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense qué nivel de oración, porque cuando habla de que oramos por vosotros, Pablo nunca oraba por algo de él, por hacerse reflejar él. Él siempre oraba por el otro, por vosotros, dice. Nosotros oramos por vosotros. Y usted ve a los apóstoles en ese tiempo orando realmente desde ese lugar, del lugar de propósito, ¿sí? Y no de una necesidad. Bien lo decía el pastor muchas veces y yo fui a poder ver eso y es verdad. Los apóstoles no oraban por una necesidad. Ellos oraban en el propósito, ¿sí? En Cristo, ¿sí? Ellos oraban por una causa y te digo una cosa, Dios no está comprometido a un problema, Dios está comprometido a cumplir su propósito. Dios no está apurado, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que Dios está afligido, que tiene un problema de depresión, porque nosotros muchas veces nos comportamos de distinta manera. No, Dios no tiene ese problema. Nosotros a veces pensamos de Dios como nosotros creemos. Por eso mismo que lo que tiene que suceder es que nosotros tenemos que empezar a hablar desde el propósito, desde Cristo, todo desde Cristo, todo de lo que pasó por la cruz. Todo lo que pasa por la cruz no es lo mismo, ¿sí? Tiene tiene otro propósito, tiene otra manera de ver la situación, ¿sí? Como que filtra por la cruz y lo que antes decía algo, ahora dice algo distinto. Y eso me compromete a poder entender quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso Dios oye lo que está en su voluntad, designios y propósito en Cristo. Por eso no debemos orar por un problema, sino orar por un propósito. ¿Sí? Acá nos empezó a hablar realmente que la oración eficaz es la oración que tiene que ver con lo que yo soy, no con lo que voy a hacer. Cristo a través de Cristo yo recibo todo de Dios. No necesito nada más. ¿Sí? Pero a veces nosotros queremos más y le pedimos al Señor, Señor, dame más. Y el Señor te va a decir, te di a mi hijo, te di todo lo que tengo. Posiblemente nos sucede esto, pero entendiendo hoy la palabra, tenemos que cambiar esa manera de pensar. ¿Sí? Aunque no lo vea, porque esto lo recibo en el Espíritu. Y mi alma va siendo procesada por esa realidad que yo ya soy. Y que no la veo muchas veces. ¿Sí? Pero entendiendo que ya hemos sido completos en el Espíritu. Ellos no oraban con una mentalidad de demonio o de mendigo. Ellos oraban con mentalidad de dominio y autoridad. La oración no se define para pelear con el diablo. La oración se define para conocer a Dios y su propósito en Cristo. ¿Sí? Por eso que estamos aprendiendo la oración eficaz. ¿Sí? No se vaya de eso. Y la causa, como le decía, porque nosotros oramos por una causa, es Cristo. Es Cristo ya establecido en nosotros, ¿sí? Cristo operando en nosotros, ¿sí? Y nosotros a veces no entendemos que es tan simple, pero tan difícil. Pero ¿por qué es difícil? Porque venimos de mucha cosa que llenó de mentiras e hizo que nosotros nos creamos que todavía
nos falta mucho, ¿sí? Cuando oramos con mentalidad de dominio y autoridad en Cristo, mutamos de una mentalidad corrompida a una mentalidad de propósito, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Me pregunto en esos lugares, ¿no tenían problemas o necesidades? O tal vez esto no nos va a gustar, ¿sí? A Dios no lo conmueve nuestra necesidad, a Dios lo conmueve su propósito eterno. Él provee y guarda todos los problemas, necesidades, y Él provee en su absoluta soberanía a todo lo que está en su propósito eterno en Cristo. Si nosotros estamos haciendo su propósito, olvídate de tus problemas, tus necesidades. No las tenés que, esa la va a suplir, porque vos estás en su propósito, y en su propósito está todo en el todo. ¿Sí? Por eso debo orar con conocimiento. Nosotros creemos que Dios nos escucha porque oramos con sentimiento. No, hermanos, tenemos que rever nuestra oración. Con entendimiento, oraré con el Espíritu. Sí, oraré rendido a sus pies. Sí, oraré con fe. Es orar con certeza. En el propósito y la voluntad de Dios, Pablo nos enseña en sus oraciones de nuestra necesidad, no nos muestra de nuestra necesidad, sino de nuestra condición en Cristo. ¿Sí? Entendamos que Pablo oraba con entendimiento en la revelación del Cristo, ¿sí? Que los ojos del entendimiento sean abiertos, ¿sí? Él oraba realmente con un diseño realmente teocrático, ¿sí? Realmente Él nos enseña que realmente nuestra manera de orar tiene un fundamento, tiene una autoridad y tiene un gobierno. No es algo que nosotros lo usamos en vano, sino algo para edificación, ¿sí? Pablo nos enseña en sus oraciones no de nuestra necesidad, sino de nuestra condición en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿Sí? ¿Dónde nos bendijo? Lugares celestiales. Y la pastora había dicho que nosotros tenemos que manifestar aquí en la tierra lo celestial. ¿Sí? Y cuando yo oro de una manera correcta, estoy trayendo ese diseño aquí en la tierra. Cuando entiendo la oración eficaz, oro desde el propósito en Cristo, con mentalidad de hijo y no de mendigo. Pablo en Efesios 1, 17 y 19 nos dice 5 cosas. ¿Sí? Diga revelación. Diga conocimiento. Diga iluminación. Diga entendimiento. ¿Sí? Esto es lo que habla. Después usted léalo porque es un poquito extenso lo que quiero hablar. Entonces, pero en realidad ahí está hablando de estas 5 cosas que se tienen que activar en nosotros en la oración. ¿Sí? Esto está asociado al saber, no con el sentir. Es saber vivir conforme al propósito y la voluntad de Dios. Por eso Pablo oraba por esta causa, porque si no conoces la causa, ignoras el llamado. El llamado lo da Dios. El llamado es definido al propósito eterno, conociendo de la visión celestial para que operemos en Cristo. Cuando yo tengo una certeza en quién es Cristo, Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, Cristo la cabeza, nosotros la iglesia y el cuerpo, que es la plenitud de aquel que nos llena todo en todos. ¿Sí?
La iglesia es Cristo resucitado en un cuerpo. Es donde el Padre puso esa cabeza en los lugares celestiales. Lo sentó en la majestad de las alturas y le dio dominio sobre todo principado y toda potestad. Efesios 2:6, ¿lo leemos? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ya estamos en ese lugar, ¿sí? Donde nosotros operamos en el Espíritu. Pero necesitamos traer ese comportamiento a nuestras vidas para que podamos ejercer lo que está hablando la palabra, dominio y autoridad, ¿sí? Poder entender que eso está operando en nosotros, pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Dice, todo cambia, ahora estamos sentados en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. La cabeza no se puede separar porque hay una unión orgánica. Nosotros no nos podemos separar de Cristo. Recién lo estaba comentando, decía yo, aunque yo me separe un tiempo, Él va a estar siempre en mí y Él me va a traer, como decía, con lazos de amores, de vuelta a Él, ¿sí? Es necesario entender que nosotros no nos podemos escapar de Él. Sí, qué bueno es eso, porque realmente muchas veces lo hemos manifestado. Cristo resucita, Dios le da un cuerpo de su misma naturaleza divina, por eso tenemos una unión inseparable y orgánica y una comunión interrumpida y el cuerpo responde al suministro de la cabeza. La iglesia no se mueve porque tiene un programa, se mueve porque tiene una vida y la vida de Cristo. Es dinámico, progresivo y activo en la unión de la cabeza, Cristo, con el cuerpo, y tiene unión, y al tener unión, tiene comunión. Juan 1:3 nos llama a la comunión con el Padre. ¿Sí? 1 Corintios 1:9 nos llama a la comunión con el Hijo. 2 Corintios 13:14 nos llama a la comunión con el Espíritu Santo. Las Escrituras nos hablan de comunión, no de relación. Tenemos un vocabulario incorrecto. Las relaciones se pueden romper cuando una de las partes no le guste lo que el otro está haciendo. La comunión con Dios no, porque es una unión común. Son compatibles e inseparables. La cabeza y el cuerpo nunca se puede separar. Por eso tenemos comunión con Dios, koinonos. La oración debe ser: soy partícipe de Cristo. El cuerpo responde a la vida y diserción, suministro de la cabeza, que es Cristo. Cristo no es un suceso milagroso, es un proceso de ver, de conocer las realidades de Dios. ¿Sí? Vamos a leer un poquito Efesios 1, 17 al 19. Para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza.
Él es la cabeza. Él sustenta todo. Él nos proveyó de todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que entender que realmente en esa naturaleza que ya somos, poder expresarnos no solo acá, sino expresarnos con nuestra familia, expresarlo con nuestros amigos, expresarnos con nuestros hijos, expresarnos en Cristo siempre para poder dar reflejo de eso que ya somos y poder dar a conocer realmente Cristo en nosotros. Es importante que yo pueda participar de lo que ya sé que está en mí y soy. ¿Sí? Es muy importante poder entender que todas las cosas, habido y por haber, ya me han sucedido de parte de Dios. Y esto es algo por ahí reiterativo, pero cuando más se lo dice, más va quedando en nuestro espíritu, ¿sí? Es importante poder entender que es necesario hablar del Señor, ¿sí? Es necesario comportarse en el Señor. Es necesario realmente dar a conocer realmente que en Él hay gobierno y autoridad y que los ambientes se tienen que sujetar a su presencia en nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que participar primeramente en creer que Él ya lo hizo en mí. A pesar de mí, a pesar de mi situación, Él está trabajando en mí, pero su presencia está tan palpable que a veces yo no puedo reconocerlo, ¿sí? A veces mis clamores o formas de poder expresarme a través de que no entiendo todavía por qué me sucede ciertas cosas, ¿sí? Aún saben que le voy a contar un testimonio en esta semana, o hace 15 días más o menos, un poquito más, porque en las vacaciones me sucedió algo, siempre me ocurre algo en las vacaciones, pero esta vacaciones me fui de acá engripado, con tos, y me vine de allá 15 días con tos y gripa. Y fui al médico, ¿sí? Y a pesar de eso, creo que disfruté más del lugar a donde fui que cuando estuve bien. Entonces esta no es una cuestión de la situación, es una cuestión que yo me disponga a entender que, como decía anteriormente, que yo tengo que disfrutar, tengo que ser feliz, ¿sí? A veces le echamos la culpa a una situación y cuando esa situación depende de mí, si esa situación me va a mí a sacar de donde yo estoy posicionado y parado en Cristo, ¿sí? En lugares celestiales, donde realmente yo tengo que disfrutar realmente de lo que Cristo ya hizo para que yo pueda habitar aquí en la tierra en paz, en amor, ¿sí? En los frutos del Espíritu y poder dar a conocer a Cristo a través de mi vida. Aunque sean destellos, ¿sí? Porque el alma está tan corrompida que realmente, y esto lo digo yo, entiendo que cuando voy a ser libre de este cuerpo de muerte, es cuando parta. Porque en realidad el tema no es el espíritu, sino es el cuerpo, que se dio a conocer de una forma que va contraria a lo que Dios estableció sobre mi vida. Por eso que es tan difícil poder desconectarme de mis pensamientos. Por eso Pablo hablaba, renovaos en el entendimiento, ¿sí? Y renovaos, decía, ¿sí? Dice, mi vida, a través que la medida de mi vida sea gobernada por Cristo, produzca cambios en los ambientes y me mueva como decía anteriormente, a donde yo me mueva con la expresión de Cristo. Qué difícil es poder entender en una situación donde me abruma mi alma en enojo, poder reaccionar realmente con amor. A veces no decir nada en esos momentos
uno hace bien. Y se hace bien, porque a veces dice cosas que no tiene que decir. Y no sabemos que de nuestra boca también salen cosas feas. Entonces, poder entender que realmente el Señor nos enseña a poder tener paz. ¿Cuándo? ¿Cuando no me pasa nada? No, cuando realmente viene realmente ese enojo, esa ira, y se hace ver, ¿sí? Se hace notar, poder entender que realmente yo tengo el dominio y la autoridad para poderla sujetar. ¿Sí? Acá no es ni este ni el otro, sino soy yo, que yo cuido realmente lo que ha depositado Dios en mí para yo poderlo expresar. Y poder entender que la expresión que tiene que suceder en ese momento es la expresión, ¿qué dice Cristo de esta situación? Usted puso, y eso es filtrar y pasar por la cruz, poder entender que realmente en ese momento donde realmente me sucede que me viene ese calorcito, por decir, ese fuego del Espíritu, usted sabe. Poder entender que realmente ahí es donde yo realmente me expreso correctamente. Y poder decir, ¿usted lo hace? Pues a mí me cuesta muchas veces en esos momentos de poder decir, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Usted cree que lo agarraría del cuello y le diría, por tu culpa, me sacaste la paz? ¿Usted cree que haría eso? Bueno, empecemos con esas pequeñas cosas y poder entender que lo que yo después oro en la intimidad, lo puedo producir en los ambientes, ¿sí? En mi casa, en el negocio, cuando subo al colectivo, cuando me pasa alguien por delante con el auto, ¿no? Que se me vuelan los pajaritos muchas veces, ese momento poder entender que la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Porque además yo oro en la intimidad, pero después no produzco nada en los ambientes, ¿sí? Es lo contrario. Entonces es como que no estoy siendo nutrido realmente por eso que estoy haciendo en esa situación de poder estar en comunión con el Señor, ¿sí? O me dura poco, pero entender que realmente los comportamientos expresan la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y vamos aprendiendo, no quiere decir que no nos pase y nos siga pasando, pero realmente que nos pase menos. Y cada vez haya un gobierno de Dios sobre esa situación y poder entender que yo no vivo en ese ámbito, sino vivo en los lugares celestiales, en Cristo, ¿sí? Y poder bajar ese diseño aquí es que yo tenga realmente estos comportamientos en Cristo. Y que antes de tomar una determinación, yo pueda filtrar por la cruz, por la palabra, ¿sí? Revelada, y poder entender cómo moverme en ese ámbito. Siempre traer a memoria la palabra, la rema de Dios, porque la rema de Dios es la palabra. Y el Espíritu nos va a traer a memoria lo aprendido, ¿sí? Hay un caudal, hay un recipiente aquí adentro que nos está hablando todo el tiempo. Y muchas veces estamos hablando desde ese canal de vida que fluye dentro mío, de esa sustancia que es Cristo, para podernos dar a expresar aquí, ahora, en la tierra, ¿sí? Yo siempre digo que el presente, este momento, es el mejor momento de mi vida en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Usted lo entiende así? Yo también, y quiero realmente darlo a conocer. Pero no a Guillermo, porque ese murió, sino a Cristo en mí, esperanza de gloria, ¿sí? Creo que este tiene que ser el motivo y la expresión de nosotros para, en el momento que nos dimos cuenta, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Y poder tomar una determinación. Pero siempre sabiendo realmente
y el saber la palabra de Dios. ¿Sí? No lo que yo pienso, no lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios establece para que yo viva en esos lugares celestiales, aquí y ahora en la tierra. ¿Sí? Somos la plenitud de Cristo, dice. Desde allí somos completos en el espíritu y en el alma somos procesados por el saber y comiencen a gobernar nuestras vidas. De eso estaba hablando, ¿no? Que realmente cuando yo entiendo que yo tengo que saber, ¿para qué tengo que saber? Para poder vivirlo, pero si yo no sé, si yo no leo la palabra, si yo no tengo apuntes cuando realmente voy a escuchar la palabra, realmente eso queda un momento. Ustedes saben que yo enseño gol como el pastor Diego y el pastor y Dionisio, ¿sí? Y la enseñanza que un niño o una persona puede tener son 15, 20 minutos de atención. Y tiene que ser algo productivo, porque si no, no queda nada. Así que entendamos que es necesario poder saber para poner en práctica lo que aprendimos. Nadie lo va a ver, ¿sí? Solo uno sabe cómo tiene que mostrar. Y sabemos, y ahora que sabemos que Cristo está en nosotros, ¿no? Que Cristo está todo el tiempo en nosotros. Cuando me enojo, ¿Cristo está en nosotros o se va? ¿Qué dicen ustedes? Está todo el tiempo, ¿no? No nos podemos escapar de Él, ¿sí? Y su espíritu ahí nos está realmente trayendo a memoria lo aprendido, ¿sí? Ese recipiente de Cristo se tiene que ver. Ese caudal de vida de Cristo en nosotros se tiene que expresar. No lo dejemos pasar, entendamos que realmente estamos viviendo algo hermoso en este lugar y que todo pilar tiene que ser inundado de la palabra de Dios y de las expresiones de vida de Cristo. ¿Sí? Saben que hoy aprendimos y poder seguir, por eso no quise andar, tenía muchísimo más, pero todavía estoy aprendiendo a poder leer. Sí, soy más, como le decía el pastor, de orar desde el recipiente, ¿sí? Desde lo que está en Cristo y estoy más activado a eso. Entonces me cuesta un poco poder leer, ¿sí? La escritura de lo que comparto para poder dar a conocer a Cristo. Entiendo que estamos trabajando, o el lugar está trabajando, y que el otro día le decía que quiero participar, y aún más creo que también lo que nos sucedió es algo de que nos va a dar más tiempo para poder trabajar en las cosas del Señor, ¿sí? Nosotros estamos en un lugar con mi esposa, ¿sí? Y realmente no tenía descanso, porque yo trabajo para el gobierno en Palermo, ¿sí? De profesor de golf, y de lunes a viernes estaba aquí en Mawis también con mi señora, que estábamos en un bar. Bueno, resulta que no nos renuevan el contrato, así que se terminó ese lugar, que la verdad que era muy esclavo, no estaba preparado tampoco para eso, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor y realmente nos llevamos cosas lindísimas de ese lugar y aparte pudimos predicar el evangelio del reino en ese lugar. Saben que me sucedía y mi esposa me decía, vinieron muchachos con depresión, otro muchacho que abrió su corazón y me dijo que había sido violado 2 veces, y estamos trabajando ahí. Yo en este tiempo, después de la pandemia, cuando cerramos el lugar de reunión donde estábamos ahí como cabeza, ¿sí? Dios me habla y me dice, 2020, mirá cómo es, ¿viste? Porque uno piensa de una manera que después es todo lo contrario. 2020
el mejor tiempo de evangelismo en la ciudad, me dice, ¿viste? Algo así. 2020 se va a llenar. Yo pensé eso, que se iba a llenar el lugar de reunión a donde estaba. No, ¿qué sucedió en el 2020? La pandemia. Eso fue en diciembre, en marzo, fue un colapso eso. Yo entrego el lugar de reunión, ¿sí? Esto no lo había contado, entrego el lugar de reunión porque en realidad lo tenía que seguir pagando y no era evidente poderlo seguir teniendo si no íbamos a estar ejerciendo ahí la enseñanza, ¿sí? Entonces me sucede de que ese tiempo que duró eso yo me ayudo y colaboro con mi esposa a otros lugares y donde realmente, ¿saben qué? Eso fue tremendo porque anduvimos por todos lados, gracias a Dios, ayudando, ¿sí? Repartimos las cajas de mercadería de Seamos Uno, ¿sí? Y hacíamos ollas populares, ¿sí? Donde la gente... Y la verdad que una vuelta, yo me recuerdo que nosotros teníamos la máquina para hacer fideos, hicimos como 10 kilos de fideo y comimos y dimos a la gente y comimos. Fue algo hermoso, realmente ese tiempo fue donde realmente fuimos usados más que en el lugar a donde estábamos, ¿sí? Fue tremendo. Por eso que nosotros no podemos entender las cosas del Señor. Nosotros tenemos que estar dispuestos a poder ejercer realmente el Evangelio del Reino y poder dar a conocer a través de nuestras vidas a Cristo, ¿sí? Es necesario que hoy entendamos realmente la carga que tienen los pastores para poder participar y poder hacer ese esfuerzo para poder ser activados realmente por esta corriente de agua de vida que está siendo de alimento para la ciudad de Pilar. Y poder entender que este es el momento donde nosotros tenemos que comprometernos con la casa, ¿sí? Y esto me lo digo a mí también, por eso mismo que entiendo que este es un trabajo donde nosotros tenemos que comprender que somos necesitados y somos un cuerpo. Y el cuerpo se nutre por el mismo cuerpo, ¿sí? A veces nos enseñaron que van a venir de afuera a traer todas las cosas para que nosotros podamos participar para poder ayudar a otros. No. Dice que el cuerpo se va a nutrir del mismo cuerpo. Y es necesario muchas veces para despojarnos de nuestros dioses muchas veces, ¿sí? Entendamos que este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender y posicionarnos en quién somos en Cristo. Y desde ese lugar orar con sentido de posesión, de autoridad, de dominio, ¿sí? Empezar a establecer realmente lo que somos en Cristo y no lo que realmente Dios ya desechó, ¿sí? Mentes de Cristo, mentes realmente corporativas, oraciones realmente gubernamentales, ¿sí? De gobierno, de autoridad, ¿sí? Poder entender que realmente nosotros tenemos que orar desde ese lugar y no de una oración de necesidad. Sí, sabemos que en Cristo ya ocurrió todo. Fuimos sanados, liberados, ¿sí? Perdonados. Y ahora nosotros tenemos que entender el lugar que nos toca y poder entender que nosotros no somos iguales. En este lugar realmente se está dando un alimento sólido donde se está hablando realmente de Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros tiene que tomar esa responsabilidad de que nosotros podamos participar de lo que ya sabemos que somos y declarar de acuerdo a lo que somos, ¿sí? Olvídese si esto sucedió antes, hoy ore al Señor y dígale, este pastor estuvo hablando de esto. Sí, Señor, ¿cómo es? ¿Es así o no es así? Pero realmente está escrito lo que yo pude hablar.
La oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando hablamos de eficacia, Pablo era tremendo. Pablo, Pedro, Juan, ¿sí? La primera de Juan, segunda de Juan. Lea esas cartas y no se olvide de Efesios, poder entender, porque la identidad, lo que habla Efesios, capítulo 1, y cuando habla del capítulo 6, no está hablando de potestades, tinieblas, de demonios, está hablando realmente que yo ya no voy a pelear contra eso, porque eso ya está vencido y derrotado, sino que la identidad, saber quién soy, a mí me posesiona en el lugar correcto, ¿sí? Y desde ese lugar yo no necesito hacer nada, porque ya está vencido y derrotado. Pero cuando yo no entiendo realmente quién soy, realmente va a venir cualquier olita o cualquier viento y me va a tirar. ¿Sí? Es necesario, Iglesia de Cristo, que entienda que hoy yo entendí por las Escrituras, por saber que no soy el mismo. ¿Sí? Porque muchas veces yo he escuchado en muchos lados, la cruz, sí, pero ¿qué es lo que tengo que participar en eso? La cruz a mí me dio un estatus, me dio a mí un lugar imprescindible, no lo merecía, pero hoy en ese lugar, sabiendo cómo me tengo que mover, realmente entiendo realmente lo que es pasar por la cruz. ¿Sí? No deje de orar al Señor, pero con una oración eficaz, una oración de gobierno, una oración de autoridad, ¿sí? Y no de demonio. Acuérdense que Pablo nunca habló de echar fuera demonios. Pedro nunca habló, creo que una o dos veces, creo, ¿no? Si no me dejan mentir. Algo comenta, pero realmente ellos no tenían problema con los demonios. ¿Saben cuál era el problema de estos apóstoles? Es dar a conocer a Cristo Jesús. Y sabemos que uno de los estandartes, digamos que pudo establecer el reino en su vida, Pablo fue algo tremendo. Pablo se peleó con Pedro, con Juan y con Santiago, porque ellos se querían volver, ¿saben a dónde? A los rudimentos, se querían volver de vuelta a la circuncisión, al viejo pacto. ¿Hasta dónde nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos? Es algo que nosotros nunca lo vamos a entender. El pastor me decía, y es verdad, todavía no le conocemos. Todavía no le conocemos. Por eso le animo. ¿Saben que lo que usted piensa del Señor, eso no es nada, es mucho más? Por eso que él dice, Pablo decía, las inescrutables riquezas del reino. Wow, cuando yo empiezo a separar esas palabras y empiezo a poder buscar realmente lo que dice a través de esa palabra, es tremendo. Cuando dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, es tremendo. Si yo voy a poder entender lo que está diciendo y desde el lugar que lo está diciendo. No está diciendo algo así por arriba, está diciendo algo muy profundo y dando a conocer a Cristo en su vida primeramente. ¿Sí? En su vida. Por eso mismo entendamos que Cristo está en nosotros, que Cristo está operando en nosotros y que nosotros tenemos que empezar a expresarlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos ponemos de pie?